Bueno, llegó el momento de presentar un premio muy importante para este festival. El jurado ha decidido otorgar una mención especial a un grupo que está compuesto íntegramente por personas sordas. Ellos han entregado una obra... Ahí el presentador anuncia nuestro premio. Dice que es un premio especial por nuestro esfuerzo y también por ser nosotros un ejemplo de vida. En ese momento subimos todos al escenario y yo, bastante enojado, digo que vamos a rechazar el premio. Mientras, Iris le dice al presentador que no aceptamos este premio porque es una falta de respeto, porque es un premio de lástima. Por su lado, Nelson y Damián, enérgicamente, tratan de explicarle al público presente por qué no queremos ese premio. Pregunta número 1, película Sordo. La película Sordo surge, como en la mayoría de mis películas, de una combinación de motivaciones. En este caso yo venía con muchas ganas de realizar una película que aborde la temática de la discapacidad, pero con una mirada totalmente distinta a la que suele predominar en programas de televisión y en algunos documentales, donde se hace únicamente foco en el problema de la discapacidad. Y en esa mirada y en esa búsqueda que hacen esos trabajos, termina cayendo en algo que yo llamo como el paternalismo o la mirada lastimosa, como pobres personas, necesitan ayuda, que mal las pasan. Y bueno, y dentro de ese clima es imposible pensar que entre el humor o entre en otros conflictos. Entonces esa era mi motivación principal, y pasó que con eso en la cabeza coincidió que en la ciudad de Buenos Aires había una rifa y muchas de las personas que la vendían eran personas sordas, y me quedaba mirándolos como alucinado cuando encontraba cómo se comunicaban, cómo hablaban entre ellos en lengua de señas. Y también quedé como fascinado con la expresividad que tiene la lengua de señas, la expresividad que encontraba en sus caras, en sus rostros, en el movimiento de las manos, en el cuerpo. Y eso me llevó también a pensar y me hizo recordar a la actuación del cine mudo, a Chaplin, Buster Keaton. Y ahí fue que pensé cómo sería la lengua de señas aplicada a la actuación. Y me puse a investigar si existían grupos de teatro sordos. Pero bueno, avanzando con la investigación, fui conociendo diferentes actores y actrices sordas que con proyectos muy distintos, pero que buscaban en la actuación un modo de expresión y un modo de vivir, también como un trabajo. Y ahí me parece que está la clave de la película, porque yo siempre digo que es una película no sobre sordos actores, sino sobre actores sordos.
por supuesto, el principal desafío que tuve en la película fue dirigir personas sordas. Todos me decían, y yo también pensaba, bueno, vas a tener que aprender lengua de señas. Enseguida, muy rápidamente, me di cuenta de que era muy compleja, muy difícil la lengua de señas. Entonces decidí convocar y apoyarme en intérpretes de señas, que son muy importantes los intérpretes en la vida cotidiana de muchas personas sordas. Así se sumó Marisa, que Marisa está en la película como intérprete y como protagonista del grupo, porque me parecía también importante reflejar en la pantalla cómo es el vínculo entre una persona sorda y un intérprete y qué rol ocupan los intérpretes. Y por otro lado, se sumó un intérprete fuera de cámara, Luciano, que fue muy importante también su trabajo porque él, aparte de intérprete, es actor de teatro. Entonces entendía muchísimo lo que íbamos a buscar y lo que yo buscaba durante el rodaje. Y ahí nos encontramos con un nuevo desafío con la lengua de señas, que surgió charlando con los intérpretes y los actores, que había muchas palabras técnicas propias de una filmación que no tenían una seña. Por ejemplo, paneo, primerísimo primer plano. Entonces fue fundamental reuniones, encuentros para definir qué señas iban a tener esas palabras. Y después, yendo en esta línea, el segundo desafío apareció en la postproducción, en el momento de editar, porque nos íbamos a encontrar con un material en gran parte en lengua de señas, y la idea era que la película esté subtitulada. Como la película no todo el tiempo trabaja planos abiertos o enteros donde uno puede ver las señas, sino trabaja el lenguaje cinematográfico por arriba del lenguaje de señas, entonces hay primerísimos primer planos, planos cortos donde no vemos las señas. Fue un trabajo enorme, porque era hacerlo para tomas que después tal vez no quedaban o estaban mal en lo que uno buscaba de guión, pero había que hacerlo previamente a sentarse en la isla de edición. En la actualidad me sigue sorprendiendo cómo la película Sordo llegó y movilizó a la comunidad sorda, cómo la comunidad sorda se fue apropiando de la película. Y todos los años, en el Día Internacional de las Personas Sordas, se suele programar, dar la película. La verdad, yo no tenía dimensión de lo que podía generar la película en la comunidad sorda. Era como una gran incógnita. Sí sabía que era una propuesta distinta, que por primera vez actores sordos eran protagonistas de una película y que la sordera no aparecía como telón de fondo o como un personaje secundario, sino como el protagonista total de una película, de un documental. Y ese día del estreno, un jueves, y me sorprendo que alrededor del cine, cuando iba llegando, después en el hall, había muchas personas sordas. Fue como una gran función, muy celebrada, muy festejada y con muy buena energía. Y ahí tomé dimensión de lo que iba a ser la película, lo que iba a generar dentro de la comunidad sorda, que es lo que me sigue sorprendiendo hoy, cómo está todavía tan vigente, y entiendo que abrió muchas puertas a otras producciones realizadas con actores sordos o con técnicos directores sordos. Una escena que me parece muy representativa de la película Sordo es la del casting. El grupo de teatro protagonista de la película decide sumar una actriz para hacer un personaje nuevo en la obra que están ensayando. Entonces, para esa escena armamos un casting de verdad. Convocamos abiertamente a actrices sordas para que se acerquen a realizar un casting. La escena que tenían que hacer era con Marisa, la intérprete del grupo de teatro, que iba a ser de mamá y ellas de hijas. Y el conflicto era que la hija le decía a la mamá que quería ser actriz, y la mamá, muy dura, le ponía palos en las ruedas por todos lados, de una manera muy fuerte, a veces con humor ácido, y ellas tenían que, argumentar, defenderse y convencer a la mamá que querían ser actrices y trabajar en una obra de teatro.
Y ahí aparece todo lo que está a lo largo de la película, ¿no? Lo difícil que es elegir una profesión artística o querer ser actor para una persona sorda, qué pasa con la familia, cómo lo viven ellos íntimamente. Y en esos testimonios, que son varias chicas, aparecen distintas historias. Entonces se ve de una manera muy directa, muy documental, muy cruda también en algunos casos. Entonces siento que es representativa de lo que vive una persona sorda cuando quiere llevar adelante un proyecto distinto, tal vez al que espera su familia o la sociedad que pueda ser una persona sorda.